El 20 de agosto tenía lugar la tragedia aérea en Barajas. El avión de la compañía Spanair, que salía de Madrid con destino a Gran Canaria, sufrió un accidente nada más despegar. Vaya, motor. Son capaces de acceder, ¿no? Que no es posible. Que está accediendo bomberos que ha cortado la reja. 5 ambulancias para La Paz. Con un quemado segundo grado con el 70% de superficie actual. Espera un segundito, por favor. Oye, Blanca, ¿Qué? que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Que hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Es la conversación de la torre de control y el centro de operaciones de Barajas relatando lo que acababa de ocurrir el 20 de agosto de 2008. Una inmensa bola de fuego se veía junto al aeropuerto. Era el vuelo JK 5022 de Spanair, con 172 personas a bordo. El avión tenía prevista su salida a la 1:20, pero la retrasó porque el piloto detectó que no funcionaba la sonda que medía la temperatura. A la 1:42 abandonó la pista para revisar la avería. Mira, como la 5022 se nos ha dado la vuelta, ahora vamos a cambiar la matrícula y le vamos a poner saliendo como Hotel Sierra. Un técnico de Spanair, con el visto bueno de su jefe, intentó solucionar el problema extrayendo un fusible para desactivar la sonda de temperatura. A las 2:25 el avión despegó, pero solo se elevó 60 metros, porque los pilotos no pudieron desplegar los flaps de las alas y no sonó la alarma que tenía que advertirles. Fue el segundo peor accidente aéreo de la historia de España. Murieron 154 personas. Hubo 18 supervivientes, muchos con graves secuelas. La crónica de la actualidad madrileña tiene hoy nombre propio. El de Beatriz Reyes es una de las 18 supervivientes del accidente de Barajas. Es la primera vez que escuchamos el testimonio de quien ha conseguido sobrevivir a la tragedia. Cuando me levanté se me nubló la vista, lo único que hice fue respirar hondo, dar gracias a mi angelito de la guarda porque había sobrevivido a eso y actuar de la manera que hice. De la manera que hice es el impacto, así nos contaba ella cómo sucedió, cómo ese impacto despidió a Beatriz de la nave a varios metros de distancia. En medio de la confusión ella misma se hizo un torniquete en la pierna y consiguió salvar a 2 niños. Me fui a comer con un amigo, me dijo, Luis, vamos a dejar de comer, que ha habido un accidente y yo creo que es el de Canarias, y el hombre me trataba de decir que eso, y claro, yo le decía, José, si mi hija ya tiene que estar en Canarias. Mi mujer ya lo estaba viendo por televisión, me llamó y me fui al aeropuerto y aquello, pues horas para allá, para acá, allá sobre las 6 o 7 de la tarde, leyó los supervivientes y se le preguntó, ¿y los demás? Los demás han fallecido. Yo no creía, yo no, o sea, no era, yo seguía buscando a mis nietos y a mi hija. A mí, por muchas razones, aquel día se me quedó grabado. Yendo ya para el aeropuerto empiezo a ver ambulancias y mucho follón, y de pronto me empieza a sonar el teléfono y el primero fue el presidente del Congreso, Bono, y me dice, ¿estás bien? Muchos compañeros del Congreso tenían la duda de si yo iba en ese avión o no. Y en un accidente aéreo, y eso te lo dicen los mayores especialistas del mundo, de todos los sectores, nunca se produce por una sola causa, sino por una cadena de errores. El Ministerio de Fomento, estaba Aviación Civil, estaba AENA, estaba la Secretaría General de Transporte y estaba la CIEJAC. Entonces, si esos eslabones anteriores fallaron, la CIEJAC les quitó toda culpa. Hoy nos encontramos en este lugar para recordar una fecha en lo dramático y en lo doloroso inolvidable. El 20 de agosto, una fecha en la que todos recordamos qué hacíamos, un día en el que el drama nos golpeó directamente en Gran Canaria. 154 personas perdieron la vida en un vuelo que venía de Madrid a esta isla, 72 de esas personas eran de Gran Canaria. Desde entonces nada fue igual, nada podrá ser nunca igual. Pues ese día estaba en la redacción, recuerdo que había entrado a las 7 de la mañana a trabajar y pues yo estaba deseando salir porque era mi turno y ya me tocaba salir.
Entonces en la redacción había todas las redacciones de los medios de comunicación, tenemos televisiones y estamos viendo los informativos. Y acabamos de saber que un avión se ha salido de la pista en el aeropuerto de Madrid. Apenas hay datos de lo ocurrido, del alcance de este incidente que ha tenido lugar hace apenas unos minutos y que ha sido protagonizado por un avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas. En ese momento, pues no te lo crees, piensas que, no sé, que es un anuncio, es una película. No estábamos entendiendo aquello que estaba realmente pasando hasta que pasan las horas y se activa un SOS que, bueno, cuando eres periodista y encima tienes vocación, no necesitas que nadie te diga, te quedas a trabajar. Y bueno, fue un ciclo dentro del periodismo bonito a nivel equipo, pero muy duro. ¿Y cómo se iba recibiendo la información en la redacción? Me lo cuentas y es como lo vivo ahí. Muchas llamadas, todo lo que se te ocurría, toda la agenda, hablamos con pilotos, todo lo que se te podía ocurrir en ese momento, porque todo vale. En ese momento que además el oyente, el espectador que está en su casa, está sentado en un sillón, quiere información. Porque a lo mejor hay un familiar, un amigo tuyo en ese vuelo. Buscan consuelo, están rotos por el dolor. La noche eterna en IFEMA y muy dura la tarea de asumir lo ocurrido. Junto a ellos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales y voluntarios les asesoran y les escuchan en su pena. Imagínate que vienes con un niño de 23 años que cumple hoy y no lo tienes, ¿no? ¿Han identificado a su familiar en el avión? No, todavía no. Ya sacaron el ADN de nosotros, el ADN y no sé, ya nos dirán algo. Te llegaba muchísima información de... Es que fue esta familia a bautizar a su hijo a Madrid. Fue un día muy duro y la siguiente semana yo creo que fue todavía más duro. En ese vuelo iba una prima de mi padre y su marido. Mis padres tenían ese vuelo, cogieron otro, por suerte. Lo tenían en papel y te pones en el lugar de la gente. A mí me tocó poner cara, me tocó estar en Gando, me tocó ver cómo llegaban los féretros en los aviones. Buenas tardes, Sima, ¿se esperan más vuelos a lo largo de la tarde? Buenas tardes, Malole. Pues como bien comenta, ya han llegado a esta base aérea de Gando, en Gran Canaria, algunos de los féretros. Llegaban esta mañana 2 y ahora acaban de llegar hace unos escasos minutos en un vuelo de Spanair procedente de Madrid 3 féretros. Hay que decir que justo antes de este vuelo llegó otro con las hermanas Xiomara y Abenaguara, de 14 y 18 años, y el bebé de 11 meses, Tanausú. No cabe decir que cuando llegó este féretro del bebé se hizo un silencio absoluto en esta base aérea de Gando. Los féretros de los niños, eso es muy duro. La familia estaba ahí, estaba en un lado, los medios de comunicación estábamos en otro y se hace muy difícil informar en momentos como eso. Había matrimonios que venían a celebrar su luna de miel. Había familias enteras que habían ido a pasar una semana de vacaciones a la península o que tenían un vuelo de escala y venían de Madrid. Recuerdo una de las familias que reconozco que me marcó, era un matrimonio, tenía 3 hijos, un niño tenía 5 años y bueno, eran niñas, eran campeonas de natación en el Julio Navarro, y cuando fui al Julio Navarro para preguntar un poco cómo era esa familia, viene un niño súper pequeñito y me dice, mira, ¿vienes a grabar lo del accidente? Y le digo, sí, y me dice, ¿y tú sabes dónde está mi amigo? Y claro, fue como, el niño me miraba y me decía, dime cómo está mi amigo, que es mi mejor amigo y hace días que no sé nada de él. Y claro, en ese momento suena súper, después de haber grabado millones de cosas en tu vida y de atentados y de otras historias súper duras, ese día para mí me llegué a plantear seguir en el mundo profesional, porque no sabía qué decirle a ese niño. Ese niño me decía, por favor, es mi mejor amigo y lleva varios días sin venir a nadar y nadie me quiere contar nada. ¿Qué hace? Le dices a ese niño, tu amigo ya no está, ni sus hermanas ni sus padres, eran 5, iban todos en el avión. Yo luego fui a hablar con sus padres y les comenté y me decían, lo tendremos que llevar al psicólogo porque ahora no sabemos cómo decirle esto. Entonces son momentos muy duros. El accidente de Spanair para mí fue
de los momentos más duros. Y para todos los profesionales que lo vivimos, todos tienen algo que contar y más cuando te pilla tan cerca un vuelo, Madrid, Las Palmas, o sea que